Buenos días, mi nombre es Siddhartha Camargo. Junto con la doctora Belinda Arteaga vamos a coordinar este curso. La doctora está en la Escuela Normal para Profesoras de Jardines de Niños. Está dando una conferencia sobre esta reforma curricular y se va a incorporar más adelante. Los propósitos de esta reunión con ustedes este día es presentarles los antecedentes, una investigación diagnóstica sobre el aprendizaje de la historia y la historia de la educación que realizamos en las escuelas normales y los fundamentos teóricos, así como en términos generales los contenidos del curso Historia de la Educación en México. Y posteriormente, a partir de estos elementos, generar una dinámica de trabajo en la que ustedes puedan diseñar unidades de aprendizaje para la implementación del programa de acuerdo con sus contextos escolares específicos. Vamos a las unidades de aprendizaje, como ustedes saben, nada más quiero hacer la precisión, incluyen o integran varias secuencias didácticas, ¿sí? Entonces, por eso vamos a hablar de unidades de aprendizaje preferentemente, que fue una observación que nos hacía Rosalba que nosotros recuperamos, nos pareció pertinente. Entonces, obviamente aquí vamos a diseñar, cada uno de ustedes puede diseñar una secuencia didáctica que se integrará con otras secuencias didácticas que se elaboren en la mesa de trabajo y eso nos puede permitir generar una unidad de aprendizaje. Durante el mes de marzo del año 2011 hicimos una encuesta a nivel nacional para conocer las percepciones y también los conocimientos de historia de los estudiantes de las escuelas normales. La encuesta se aplicó en 2 licenciaturas, en la licenciatura en educación primaria y en la licenciatura en educación secundaria con especialidad en historia. En esta segunda se cubrió al 80% de la matrícula que estaba inscrita en ese momento. En el caso de la licenciatura en educación primaria se cubrió al 7% de la matrícula. El mínimo que nosotros nos habíamos planteado era el 5%, entonces superamos un poco este número. Hicimos una regionalización, que es el cuadro que tienen ustedes abajo del lado izquierdo. Y bueno, tienen los porcentajes. Se aplicaron en total 1,653 entrevistas en primaria y 945 en la licenciatura en educación secundaria. Estas son algunas de las escuelas normales superiores en las que se aplicó y estas son las escuelas normales donde se impartía la licenciatura en educación primaria en el año pasado. Hicimos una parte de perfil sociodemográfico de los alumnos, que es la parte en donde no me voy a detener mucho, nada más para que ustedes puedan ver los cuadros. Tienen el género, la edad, el nivel socioeconómico, el ingreso mensual familiar. El promedio de sus estudiantes tiene un ingreso familiar que va de los 1,500 pesos a los 7,500 pesos. Y eso lo podemos regionalizar y vemos cómo en el sureste baja y en el centro se aproxima más a la media, así como en el norte del país es un poco más alto. Estas son otras tablas que quiero que vean conmigo. Como pueden ver, el último semestre, el octavo, es más bajo en términos de la incidencia de la encuesta y eso se debe a que los alumnos en general pues ya no están físicamente en la escuela, están haciendo sus prácticas y por eso no pudimos entrevistarnos con ellos. La encuesta la aplicamos nosotros físicamente en las escuelas, eso es importante decirlo. En
en general sus estudiantes hicieron su educación en escuelas públicas. Baja un poco la incidencia en el bachillerato, como ustedes saben, en muchas localidades no hay preparatorias públicas, entonces los estudiantes tienen que pagar para poder ingresar, pero no es muy alto, es cerca del 12% en promedio esta incidencia. Les preguntamos también que si tenían computadora, que si tenían internet, la mayoría tienen ambas cosas. La mayoría de sus estudiantes se dicen mestizos, hay un 10% que se dice indígena, que es lo mismo que pasa cuando el INEGI pregunta en todas las casas del país. Hay un 8% que dicen que son criollos. Yo les recuerdo que la categoría o la casta de criollos se definía durante el periodo colonial como aquellos hijos, nacidos en la Nueva España, pero hijos de españoles, ¿no? Entonces es interesante que se digan criollos a sí mismos, sus estudiantes. ¿A qué clase social consideran que pertenecen? Como la mayoría de los mexicanos creen que son de clase media. Y miren qué tanto sienten que forman parte de su escuela, de su familia, muy alto, y luego va bajando un poquito cuando lo vamos viendo a nivel de país, de ciudad, de su estado y del barrio. Eso es pertenencia y eso tiene que ver con la identidad, eso refleja los vínculos de identidad, por eso lo preguntamos. La identidad con su familia y con la escuela son los más altos, como pueden ver, pero baja significativamente cuando hablamos de la colonia, por ejemplo, ¿no? El barrio en donde viven. Digo, en comparación con los otros indicadores. Luego, pues casi todo el mundo ve las noticias en la tele, como pueden ver. Y bueno, sin embargo también es muy alto la incidencia, por ejemplo, de escuchar el radio y leer periódicos. El periódico que más se lee es La Jornada, lo cual no nos sorprendió. Y luego lo que tienen abajo que dice otro son los periódicos básicamente locales. ¿Con qué frecuencia se enteran de las noticias? Todos los días, prácticamente la mitad de los estudiantes, es muy alto. Bueno, luego les preguntamos que hace cuántos años vivían en el lugar donde, hace cuánto tiempo conocían el lugar donde viven, y pues es prácticamente toda su vida, porque es de 16 a 20 años, el 40%, y son estudiantes que tienen en ese rango de edad y no se sienten pertenecer a ese lugar. Entonces no hay una correlación directa ni mecánica entre haber crecido en un lugar y sentir que perteneces a él. Eso es importante. También nos habla de qué fuerte es la identificación con la escuela normal, ¿no? A pesar de que tienen poco tiempo en ella, ¿no? Y luego, bueno, quisimos saber, esto les preguntamos a qué se dedicaban sus papás. El 20% son hijos de maestros y el 20% son hijos de maestras. No son los mismos. No son los mismos. Y hay un 59% que son hijos de amas de casa. Que eso es un poquito más bajo que lo que encontramos en población abierta, si ustedes revisan el INEGI. Ya las mujeres no son amas de casa, sino que salen a trabajar. Esto nos habla de una familia un poco más tradicional, en donde la mujer se queda en casa. Bueno, les preguntamos ¿qué es la historia para ti? Y nos dijeron que los hechos humanos del pasado, más o menos un 40%, y los hechos humanos pasados que afectan a las sociedades, que ahí ya hay una categorización, hay una diferencia entre ambos, también fue un 40%. Luego les preguntamos que si les gustaba la historia, porque eso era algo importante para nosotros, y nos dijeron que mucho, el 20% de los estudiantes de la licenciatura en educación primaria y la mitad de los estudiantes de la especialidad de historia, que más o menos el 34% de la especialidad en historia y el 52% en primaria. Y bueno, luego sí poco, y tenemos un 6% en primaria que no les gusta a quienes no les gusta la historia, y un 4% de pobres que están en la especialidad en historia y no les gusta. Entonces, sí, pobres. Bueno, ¿por qué crees que le gusta la historia a las personas? Fue la forma en que les preguntamos. ¿Cuál es la razón? ¿No? Ayuda a comprender el presente,
Adquiere cultura, fue la segunda cosa que nos dijeron, y permite conocer el país. ¿Por qué crees que no les gusta la historia a algunas personas? Tiene muchas fechas y nombres difíciles. Es muy aburrida, fue la segunda cosa que nos dijeron, y refiere a un pasado que ya murió. Es la tercera cosa que nos dijeron. ¿En dónde has tenido conocimiento de la historia? En la escuela, básicamente. Si se dan cuenta, es muy bajito ya lo que tiene que ver con otros factores. Y en segunda mención nos están hablando de libros y de museos y de televisión. Entonces es interesante que ustedes relacionen estas dos de arriba con estas dos de abajo, ¿sí? ¿Por qué crees que le gusta la historia a las personas? ¿O por qué crees que no les gusta la historia? ¿Y dónde? ¿Cuál historia? Pues la que se aprende en la escuela, básicamente. Está llena de nombres y fechas, es aburrida y pues prácticamente no estudiamos libros especializados de historia, que no sean libros de texto. Y eso ahorita les voy a enseñar los títulos de los libros que ellos nos dijeron. Según tu experiencia, el estudio en la escuela normal, el estudio de la historia, ayuda a entender el mundo en el que vivimos. Si se dan cuenta, esa incidencia es muy alta. Sirve para tener nuevas ideas. Tiene que ver con la innovación también, el estudio de la historia en la normal. Eso es muy grato. Los hechos históricos, ¿cuáles son los hechos históricos? ¿Cómo definimos un hecho histórico? Entonces les dimos varias opciones. Afectaron la vida de uno o más pueblos, la mitad de los estudiantes. O sea, los que tuvieron consecuencias. Y son los que se recuerdan. La memoria, la historia recordada, eso también es importante saberlo. La otra pregunta que les hicimos es: ¿qué debe tomarse en cuenta para el estudio de la historia? Y ellos nos hablaron del tiempo y el espacio, que son las dos coordenadas básicas, los documentos, los testimonios y los libros, que esa ya refiere a una cuestión metodológica. ¿Cuál es el objeto del estudio de la historia? El objeto de estudio: el desarrollo de las sociedades humanas en el tiempo, que eso es una cosa que está en Mark Bloch, ¿no? Y está como ahí muy claramente definido. Según tu opinión, la historia es un tipo de estudio narrativo muy alto, científico, es la segunda cosa que nos están diciendo, heroico. Luego, ¿cómo piensas que la historia se inicia? ¿Cuándo piensas, perdón? Fíjense, con la presencia de los hombres sobre la tierra, cuando se descubrió la escritura, desde que Dios creó al mundo. Eso es muy interesante, porque es la teoría, la idea creacionista, ¿no? Pero estos muchachos vienen de escuelas públicas, ¿sí? En la primaria, en la secundaria y la mayoría en la prepa. Y ya son estudiantes de las escuelas normales. Esta encuesta se hizo solamente en las escuelas normales públicas. Eso es muy interesante, que nos estén dando el 20%, 1 de cada 5, 2 de cada 10, esta respuesta. Habría que profundizar y ver por qué están pensando en eso, ¿no? Bueno, los hechos históricos más importantes. ¿Cuáles son los hechos históricos más importantes? Y ahí nos mencionan una serie de elementos. ¿Qué hecho histórico? Volvemos a preguntar y les damos opciones. Luego, ¿qué es para ti la patria? Y ahí tenemos la respuesta. ¿Qué hecho histórico te parece más importante? Los grandes cambios históricos. ¿Quién determina los grandes cambios históricos? Y ahí tienen, ¿no? Las masas populares. ¿Quiénes son los héroes? ¿O qué hacen los héroes en la historia? Miren, esta la hicimos de la siguiente manera. Les pusimos una serie de elementos que están del lado izquierdo y les pedimos que los ordenaran cronológicamente, aparte, que numeraran el más antiguo, le pusieran un 1 y así sucesivamente. Solamente en el caso de lo más antiguo, que es la parte mexica,
El 90% pudo ubicarlo con un número 1. Y en la parte más reciente, el 70% llegó al Partido Nacional Revolucionario y la autonomía de la UNAM, que son los años 30 del siglo XX. Y la parte que está en medio, si ustedes ven, es el siglo XIX. Y ahí, por ejemplo, la parte de fusilamiento de Maximiliano, solamente el 40% de la especialidad en historia y el 30% en primaria, 33% en promedio, pudo ubicarlo correctamente, ¿sí?, en términos cronológicos, en el orden que tenía que tener. Eso nos habla de que el siglo XIX todavía nos resulta muy confuso. Pasaron muchas cosas y se estudia prolijamente, se estudian muchas cosas del siglo XIX, tanto en pues desde la primaria, eso ustedes lo saben. Y bueno, el resultado es que hay confusión, ¿no? Yo quiero decirles que esto, digamos, no nos alarma, sí nos debe ocupar, pero no nos debe alarmar. No nos debe alarmar porque nosotros hemos hecho encuestas similares, por ejemplo, en las carreras de pedagogía, tanto en la UNAM como en la UPN, y los resultados son iguales, son exactamente iguales. El siglo XIX es muy confuso y no hay manera de ordenarlo cronológicamente. Y una encuesta que hizo el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a nivel nacional en los museos de todo el país, con población abierta, nos dio los mismos resultados. ¿Sí? Los visitantes de los museos de todo el país confundimos estas fechas. No sabemos qué pasó primero, si la intervención norteamericana o si la intervención francesa o el fusilamiento de Maximiliano o Porfirio Díaz, ¿sí? Eso es muy confuso. Sí nos debe ocupar, o sea, sí es algo que nos está diciendo, a ver, aquí nadie está entendiendo. Entonces hay que cambiar la forma en que se está enseñando esa parte. Es importante porque si tú no ubicas qué pasó primero, no entiendes la secuencia de los acontecimientos. O sea, no puede ser que tú estés pensando que fue primero la intervención, el fusilamiento de Maximiliano y después la intervención francesa, porque entonces no entiendes el proceso histórico, ¿no? No porque la fecha sea lo más importante. Bueno, nada más, esta parte sí me interesaba dejarla como clara, ¿no? Esta parte les digo, por ejemplo, las culturas mesoamericanas las tienen muy claras. No, ahí no hay mucho que discutir. La parte de las funciones de la Inquisición, si se dan cuenta, es como muy amarillista y no es histórico, ¿no? Un 30% de los estudiantes están pensando que la Inquisición se dedicaba a torturar a los herejes. Hombre, pues sí, era una forma de llegar a la verdad, pero esa no era la función de la Inquisición. O sea, lo hacían, pero era un medio, no un fin en sí mismo, ¿no? El fin está arriba, ese era el fin, o sea, declarado. Si ustedes ven las fuentes ahí, y los estudios sobre la Inquisición en México, ahí está esa parte. Y eso es por cómo se estudia la historia, que es como se hace periodismo también, ¿no? Como una perspectiva del escándalo, porque eso vende mucho y es más fácil. Bueno, esta parte, si ven por ejemplo Cananea, también lo ubicamos con mucha claridad, ¿no? La huelga de Cananea. Les pedimos otra vez que organizaran, que jerarquizaran, y nos quedamos mucho como con esta idea de la conformación del Estado Nacional, una historia nacionalista, y también con la idea de que la historia sirve para reformar, ¿no? Para cambiar la realidad. Las efemérides, por supuesto, las tenemos clarísimas. Hacemos muchas ceremonias cívicas y hacemos muchos puentes, ¿no? O sea, mayo es un mes. Las efemérides las tenemos muy claras. Esto cuando vemos estudios internacionales sobre aprendizaje de la historia, por ejemplo los que hace Mario Carretero, comparativamente con España, México, Argentina, les digo Francia, Estados Unidos, Canadá, es lo mismo. O sea, lo que recordamos en términos de lo que aprendimos de historia en la escuela son las efemérides y los héroes y 2 o 3 fechas.
pero no somos capaces de analizar procesos históricos. Y eso es muy importante en términos de formar ciudadanos. Un ciudadano que no es capaz de contextualizar, ¿sí?, y de entender en el contexto la actuación, por ejemplo, de los agentes económicos o de los actores políticos, pues va a tener más dificultades para entender la realidad social en la que vive y tomar decisiones de las cosas que le competen directamente como ciudadano, ¿no? Y sí estamos hablando de participación política, sin duda, pero no nada más. O sea, muchas veces escuchamos, es que está desempleado y no encuentra, es que es bien flojo, es que a lo mejor el contexto es lo que está muy complicado, ¿no? Si tú sabes que el 40% de los jóvenes entre 19 y 29 años no tiene trabajo, bueno, entonces a lo mejor no es que tu hijo sea un flojo, a lo mejor es que algo anda mal en la economía, pero tienes que tener la capacidad, ¿no?, de ver y de relacionar un contexto más amplio con tu vida. Y eso sí se puede lograr a partir del estudio de la historia, ¿no? Pues por eso, ahora, ¿por qué esto que tiene que ver con ser maestro, con ser docente y con entender la historia de la educación en México desde una perspectiva de procesos históricos? Bueno, yo estoy ubicado en una realidad educativa que se generó históricamente. Si yo soy capaz de contextualizar y de analizar esa realidad, puedo actuar con mayor conciencia e incidir en esa realidad, ¿no?, que puede ser transformarla si las cosas no están todo lo bien que nos gustaría que estuvieran, ¿no? Por ejemplo. Bueno, esta parte era como de la cuestión cultural, como pueden ver, cómo ha sido, y esta parte era también como de la mirada política, y es muy interesante, ¿no? El 20% ahí que coincide con aquel 20% creacionista. ¿Sí se dan cuenta? Que es a mí me extrañó, me sorprendió mucho. Yo tenía una idea de los maestros como mucho más jacobinos, ¿no? O sea, mucho más, y no, me equivocaba. Bueno, esta pregunta, como pueden ver, ¿no?, a veces hemos podido incidir. Eso es interesante y hay que contrastarlo con esta idea de que son las masas populares las que determinan la historia. Complejizar más esta parte. Otra vez aquí está la acción de las masas populares, ¿no? Y luego algunos conocimientos y que pudieran contextualizar en términos internacionales y de historia, obviamente, algunas cosas, ¿no? Vean, por ejemplo, cómo ven la Revolución Mexicana, ¿no?, en términos de análisis, no en términos de datos, no en términos factuales. Bien interesante, ¿no?, las clases sociales, que es un enfoque historiográfico de los años 70. Ya ahorita ningún historiador político o social hace referencia a las clases sociales, y menos con esa categoría que es una categoría marxista, ¿no? Eso, quienes ya leyeron el libro de Canadain, ya lo vieron, ¿no? Ya lo podemos discutir con mayor profundidad por qué es así. Fíjense esta parte, qué interesante, la más repetida hasta arriba es la religión. O sea, para entender a las culturas prehispánicas el elemento más importante es la religión. Yo no estoy de acuerdo, pero creo que lo que pasa es que eso es lo que les enseñamos. O sea, estamos hablando todo el tiempo de Quetzalcóatl, estamos hablando de Kukulcán, estamos hablando de los dioses, no de las estructuras sociales, no de las estructuras políticas, no de las relaciones económicas. ¿Sí? Esa es la escuela, es así muy marcada la escuela. Pero es interesante ya verlo aquí en datos, ¿no?, en jóvenes. ¿Cuáles son las actividades más comunes que realizas en la escuela normal en las materias de historia? Y dicen ellos, revisar fuentes diversas de información sobre un tema y contrastarlas, que es algo que suena muy bien, ¿no?, muy interesante.
Y luego la segunda, bueno, ya creo que suena distinto, copiar y resumir partes del libro de texto. La tercera, escuchar al profesor. Y la cuarta, revisar investigaciones en museos, bibliotecas y archivos. Las otras dos, como pueden ver, ya están muy cerquita del margen de error. La segunda mención, escuchar al profesor, ver videos o películas. Ustedes pueden ver los porcentajes, no se los quiero leer, ahí están, en las barritas. Nada más recuerden que el verde es el promedio, el azul oscuro es la especialidad en historia y el azul clarito es la especialidad en primaria, ¿no? Vean, revisar investigaciones en museos, aquí debería decir realizar, en la pregunta decía realizar. Buscar información en internet. Y aquí sí, revisar diferentes fuentes. ¿Ven cómo cambió? En la primera mención estaba arriba y en la segunda mención está hasta abajo. Y esta cambió las opciones. Escuchar las narraciones que hace el profesor. Ajá. ¿Cuáles son las actividades que más realizas? Escuchar al profesor, analizar fuentes de primera mano, leer, resumir o copiar fragmentos del libro de texto. Y luego en la segunda mención, analizar fuentes, leer, resumir o copiar, presentar informes, platicar sobre las historias que aprendiste en casa o en la educación básica. ¿Cuáles son las principales fuentes de información que tus maestros te sugieren para investigar sobre temas históricos? Esto está en presente, ¿no? Estamos hablando de ahora. Libros de historia diferentes a los libros de texto, es la primera. Páginas web o revistas sobre historia, libros de texto y materiales editados por la SEP, programas educativos y culturales en la televisión. En segunda mención, consultas a bibliotecas, archivos históricos o visitas a museos y sitios arqueológicos, libros de texto y materiales de apoyo editados por la SEP, libros de historia diferentes a los libros de texto. Y yo quisiera preguntarles, normalmente en sus prácticas cotidianas, ¿quiénes llevan a sus alumnos de la escuela normal a un archivo histórico? ¿Quiénes los han llevado? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Ok, 2. No los he contado, pero somos aproximadamente unos 70. Entonces, ¿de qué archivos históricos me están hablando aquí los alumnos? ¿Quiénes llevan a sus alumnos o los mandan a museos? Ya somos más, ¿no? Ok, ahora otra. Miren, esta parte se construyó a partir de un estudio que se hizo en Estados Unidos en la década de los 90 sobre las concepciones de los docentes de historia. Y el que hizo el estudio hizo una serie de categorías de los tipos de maestros que le encontró. Entonces, uno era un maestro que narraba historias, que es en la primera mención es la segunda en términos de porcentaje. Narrar a los estudiantes detalles fascinantes sobre las personas y los eventos del pasado con la intención de lograr que se interesen por el estudio de la historia. En digamos, lo que más mencionan ellos que refleja su idea de cómo se debe de enseñar historia es proveer a los estudiantes de los elementos y herramientas que les permitan interpretar y explicar la historia para poder entender el presente, que coincide plenamente con el enfoque actual de la RIEB, cosa que es muy interesante que ocurra. Yo estoy seguro, eso me dice que ya los pusieron a estudiar la RIEB. Enseñar a los estudiantes que es posible encontrar leyes del comportamiento histórico a la luz de la evidencia y que el estudio de la historia sirve para prever algunos acontecimientos y tomar decisiones. Dar a los estudiantes la oportunidad de entender que existen algunas leyes generales de la historia y que a partir de este análisis es posible entender que la historia es cíclica. Ustedes pueden ver que aquí hay correspondencias con escuelas historiográficas, con posturas teóricas sobre la historia, pero también con conocimiento pedagógico de la historia. ¿Sí? Es el conocimiento del docente, que es la relación de ambos elementos. La estructura
de un conocimiento disciplinar y cómo se debe enseñar en función de cómo aprenden los sujetos. ¿Sí? Son 3 elementos que no debemos perder. Están ahí reflejados. Entonces es muy interesante ver cómo están pensando ellos que se debe enseñar historia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, a mí me ilumina mucho, digamos, me habla mucho de ellos. Y van cambiando. Les pedimos que lo repitieran varias veces y van cambiando. Sin embargo, hay algunas que son muy consistentes. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, ¿por qué les preguntaba esto de los archivos y los museos y los libros y estas cosas? Fíjense, cuando yo les pregunté a los estudiantes, cuando les preguntamos, esta es una pregunta abierta y se dejó el espacio para que ellos anotaran los títulos, tanto de páginas web como de revistas. Vean lo que nos contestaron. No hay conocimiento especializado, pero ni de cerca, ni de lejos. Que en el caso de la licenciatura en educación primaria ya me parece que no está funcionando como debería funcionar, pero en el caso de la licenciatura en educación secundaria con especialidad en historia es gravísimo que no conozcan páginas web de historia, porque esos muchachos van a dar clases de historia a adolescentes. Y bueno, pues las revistas, muy interesante. Vean cuántos mencionaron muy interesante. Y yo quiero saber por qué. ¿Quién les dijo que esa revista era una revista especializada de historia? Y se las volteo. ¿Quién no les dijo y de quién era responsabilidad decirles que eso no es una revista de historia? En su formación inicial, como docentes y como profesionales de la educación. ¿De quién es la responsabilidad? Ahora, a lo mejor es que yo no lo sé. Y si yo no lo sé, pues no te puedo decir a ti, ¿verdad? Tampoco. Y es una duda, es una pregunta, no, es un supuesto. ¿Cuáles son los libros de historia más recientes? Ahí están. ¿Por qué no leen libros de historia? Pero ni siquiera Enrique Krause, ni siquiera las biografías del poder, que son de tiraje masivo, ¿no? Que se consiguen en cualquier kiosquito de periódicos. Yo los he visto, viajo por todo el país, en las comunidades más remotas los he visto, los de la revista Clio, pero ni esos. Porque digamos eso habla del acceso, ¿no? O sea, es que quieres que lean a Chartier, pero pues no se consigue. No. A ver, Enrique Krause, pues. Eso sí se consigue. Y no está ahí. No leen libros de historia. O no saben los títulos. Pero si yo leo en mi clase y reviso y analizo en mi clase un libro, pues es posible que me acuerde del título. Lo más probable es que me acuerde del título. Entonces no los leen. ¿Qué libros de otros temas has leído recientemente? Y leen un montón de novelas, qué bueno, y de novelas históricas, que está muy bien. Pero no tantos como a mí me gustaría ver, la verdad. Digo, además Harry Potter, pues, o el Código Da Vinci, si es como para colgarlos, ¿no? Bueno, ese es el diagnóstico. Quiero decirles, ya que vieron las grafiquitas, los numeritos, cómo pensamos, cómo lo diseñamos, ¿no? Tomamos, como les decía, este estudio de Evans sobre las concepciones de los maestros de historia. Y luego tomamos también, y esa parte es como muy interesante porque Evans lo que hace es decir, bueno, ¿qué debe saber? ¿Cuáles son los conocimientos que debe tener un maestro de historia? Según un estudio empírico que él hace, o sea, va y ve a los maestros de historia. No es un ideario, no es una cosa, un deber ser, ¿no? Sino ve a los maestros de historia y dice, bueno, pues lo que saben son estas cosas. Conocimiento de la disciplina,
estructural, conocimiento estructural de la disciplina, cómo se hace historia, cómo se enseña historia en función de cómo aprenden las personas historia. Esos son los tres ejes que articulan las concepciones de los maestros de historia. La segunda cosa que tomamos es un estudio a población abierta, que fíjense qué interesante, pero hasta hace 2 años todavía era uno de los pocos estudios con datos empíricos de la realidad sobre lo que se sabía de historia en México. Se llama Reencuentro con la historia, su teoría y praxis de su enseñanza en México. Lo escribió Andrea Sánchez Quintanar y ella hizo un estudio a población abierta, hizo 1000 encuestas y encontró datos muy similares a los que tenemos nosotros, que es muy interesante, porque lo hizo en 1996, ya pasó un ratito, 16 años, y seguimos. Eso nos dice muchas cosas de muchos procesos. Bueno, ese fue nuestro herramientaje teórico y fueron, como pueden ver, estudios empíricos. Por supuesto, validamos el cuestionario en 2 escuelas normales, en el BINE de Puebla, el Benemérito Instituto de Puebla, y en la Escuela Normal Superior de Puebla, ¿no? Con más estudiantes, con muchos estudiantes, porque nos interesaba validarlo bien y le cambiamos cosas, porque digamos, para eso se hace la validación. Y luego ya lo aplicamos a nivel nacional y esos son los resultados. Por supuesto, nosotros ya teníamos trabajando con maestros de historia de las escuelas normales 2 años, ya los conocíamos, ya nos conocían, muchos de ustedes están en esa comunidad de historia, entonces ya sabemos de qué estamos hablando, y ya nos habían dicho, pues es que tenemos problemas para que los estudiantes lean, no les gusta leer, no, en general, pero además textos de historia pues les resulta muy difícil, no tenemos acceso a archivos históricos en nuestra localidad, no sabemos lo que es en una localidad o en otra, no hay museos, en muchas comunidades no hay museos, ¿no? En fin, todos los problemas, ¿no?, que podemos enfrentar. Entonces nosotros ya teníamos, por eso también tomamos estos referentes, hicimos de esta manera la encuesta y estos fueron los resultados, que es interesante y nos da, yo espero que a ustedes también les dé algunas ideas de por dónde tenemos que ir cambiando cosas en función de estos resultados. Y quisiera abrir un poco el espacio para que ustedes hicieran algunas preguntas, si las tienen, sobre la encuesta, por favor. Sí, que si los resultados de este estudio de alguna manera están ya considerados en el curso que vamos a trabajar, porque si es así, creo que podemos ir logrando esto que se señala al final, ideas para ir haciendo cosas. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención lo del siglo XIX y ya desde aquí ya voy pensando en cómo orientar más al análisis de los hechos históricos de ese proceso. Entonces, si este estudio ya se ve reflejado en el curso que vamos a trabajar, me parece muy relevante y de mucha trascendencia. Se consideraron los resultados del estudio para diseñar el trayecto formativo de historia, que ahorita lo vamos a presentar, pero adelanto un poco para que vean cuál es la lógica. Se pensó en 3 cursos a lo largo de la licenciatura. El primero, que es de primer semestre, que es que vamos a trabajar ahora con ustedes, es de historia de la educación, pero tiene una parte de metodología muy importante y de teoría de la historia propiamente dicha, porque lo que pretendemos es que puedan apropiarse los estudiantes de estas estructuras del conocimiento histórico de las que les estoy hablando. El segundo curso de historia se llama Educación Histórica en el Aula, porque no estamos hablando de formar historiadores, ¿verdad? Estamos
hablando de brindarles elementos sobre la historia a futuros maestros, que es bien diferente. Entonces, en ese segundo curso lo que se les va a proporcionar, o sea, la propuesta es que se les proporcionen los elementos necesarios para poder llevar a cabo un análisis crítico, y ahorita voy a explicar a qué me refiero con crítico, sobre la propuesta curricular de la RIED, y que puedan ellos entonces diseñar estrategias didácticas para implementar esa propuesta en aula, ¿no? Y el tercer curso se llama Educación Histórica en Contextos Diversos, y es digamos, ahí se diversifican los elementos didácticos y se incluye el trabajo, digamos, las visitas a museos, a sitios arqueológicos, incorporar los elementos también que vienen de casa. Es muy importante todo lo que se aprende de historia en el entorno, en el seno familiar, sobre todo cuando hablamos de los niños de los primeros grados de primaria y los niños de jardín de niños, ¿no? Esa parte es relevante. Luego, bueno, en fin, ya los vamos a ver con calma, pero sí, la respuesta es sí se tomó en cuenta los resultados de la investigación para poder elaborar la propuesta de reforma en la parte de historia. Maestro, por favor. Ojalá en estos 3 días yo pudiera tener respuesta a todas mis dudas, pero también poder compartir algunas de mis experiencias con los alumnos de la escuela normal en la licenciatura de educación primaria. Y yo me refiero a que de manera personal realizo una encuesta como esta, un cuestionario a todos mis alumnos, y se plantean preguntas casi parecidas a las que ya se expusieron. Y una de las cosas más importantes para mí, esa es la problemática, la que estamos viendo, es la problemática que se vive en las escuelas normales. Y algo muy importante es que no les gusta la historia y tienen el concepto de que es aburrida. Pero ¿por qué no se fue más a fondo sobre esta encuesta en el aspecto de precisamente por qué no les gusta la historia? Y encontraremos ahí entonces cómo fueron las clases de tus maestros de la escuela primaria, de la escuela secundaria y de bachillerato. Y esas respuestas, la respuesta o casi las alternativas de solución a esta problemática está ahí, en que no hubo estrategias didácticas adecuadas en todo ese proceso del estudio de la historia. Veamos que los maestros de primaria solamente se limitaban: abran su página en tal libro, tal lección, lean y luego contesten este cuestionario. No se aplicaron materiales y recursos didácticos atractivos. Entonces, todas esas cosas deben de estar incluidas pues ahora en este nuevo programa, me imagino pues, ¿no? Y entonces lo que sigue, algo con todo respeto, es que el maestro de historia debe de tomar en cuenta también otra problemática, que los mismos planes y programas de estudio limitan el tiempo del estudio de la historia. Está muy limitado, se le da más importancia al español o a la historia, y el tiempo para trabajar en las escuelas primarias la historia pues es mínimo, y si somos realistas, muchos maestros ni la trabajan porque hay que darle prioridad a otras materias. Eso desde mismo de los planes y programas de estudio ya está limitando el estudio. Y por último, yo creo que un maestro de historia, si hablamos de secundaria en la especialidad, sí debe ser historiador. Sí debe de ser historiador también el maestro de primaria,
pero más el maestro de las escuelas normales. Porque historiador no es nada más el que enseña, el que escribe la historia, el que investiga, sino que también el que enseña. Y yo decía, ojalá pueda compartir algunas experiencias, porque en la escuela normal, por lógica, tenemos alumnos que no les gusta la historia. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos en las escuelas normales para que ahora sí les guste la historia? ¿No? ¿Qué hacemos? Entonces yo diría, a lo mejor podamos compartir algunas experiencias de esto, ¿no? Y disculpen por abusar del micrófono. Yo creo que sí tenemos que tener la oportunidad de que ustedes compartan también sus experiencias y sus prácticas, sus conocimientos. Yo creo que eso es muy relevante aquí y abriremos esos espacios. La otra parte que quiero comentarles es que esta investigación, que es una investigación de corte cuantitativo, da lugar a una investigación cuantitativa en varias escuelas normales, en donde los profesores están, de hecho ya aplicaron desde el año pasado una serie de mecanismos que les han permitido recoger información sobre las representaciones de sus alumnos, sobre la historia y sobre la enseñanza de la historia. Y efectivamente una de las cosas que nosotros estamos pudiendo notar es cómo es en la educación básica en la que se han generado muchos de estos procesos, tanto en términos, como lo decía el profesor, en términos de que no les guste, pero también algunas cosas que son interesantes y digamos favorables, ¿no?, al aprendizaje de la historia. Eso ya se está haciendo y lo que estamos haciendo es procesar la información, porque obviamente, bueno, es mucha información. En algunas escuelas normales se pudo llevar a cabo, y eso ya depende de cada quien, ¿no? O sea, porque el que hace el trabajo pues es el profesor frente a grupo. Entonces depende de las condiciones institucionales, de las ganas que uno tenga y entonces basándonos en esta información diseñamos ese otro estudio cualitativo que está en curso, que todavía no termina, que terminará con el curso escolar actual, ¿no? Es decir, ya en unas semanas. Y seguramente tardaremos un poquito más en procesar la información y poderla presentar. Esta información, nada más quisiera decirles, tanto este PowerPoint, esta presentación, como el cuestionario y la interpretación que nosotros hacemos de la información, se puede encontrar en la página web de la DGESPE. Hicimos un cambio que ahorita vamos a ver, porque habíamos al principio sugerido que se trabajara en torno a ejes problematizadores y después en algún momento se cayeron los ejes problematizadores y ahora regresaron los ejes problematizadores. Ese es el cambio más fuerte en términos académicos, pero ahorita le estoy hablando en chino, porque le estoy hablando en el vacío absoluto. Ahorita que veamos el programa ya con detenimiento, van a ver a qué me refiero con eso de los ejes problematizadores y cuál es la idea de poder trabajar en torno a estos problemas o digamos objetos de investigación. Bueno, y referente a eso, también al momento de leer la unidad 2, me di cuenta que estaban retomando otra asignatura del Plan 99 en el caso de preescolar, que es la educación histórica o el desarrollo histórico de la educación en México, donde se habla igual de 1910, 1923 y en general hasta el 2000. Y yo había visto en mi escuela programas que se están como pues entrevistas a maestros rurales, entrevistas a personajes que estuvieron en la guerra cristera y demás, y me gustó mucho ese material que estaba en mi escuela, en la audioteca o la biblioteca. No sé si yo pudiera después retomar ese material o qué va a pasar con el material que yo vi que sí se adecúa bien al contenido que tiene en la unidad 2. Yo creo que eso es a criterio de ustedes. Desde mi perspectiva,
O sea, mi opinión muy personal es que sí, solamente que tratemos la información desde una perspectiva analítica y crítica, ¿no? Y ahorita vamos a ver que eso en historia tiene unas connotaciones como muy específicas. No es lo mismo trabajar un texto desde la perspectiva histórica que desde la perspectiva periodística o desde el español, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a ver con mayor detenimiento. Yo creo que todos están familiarizados con el portal de la DGESPE, que es nuestro medio de comunicación por antonomasia. Lo pueden ver, la dirección está aquí arriba, es, bueno, http, etcétera, dgespe.cep.gov.mx. Y en la parte de accesos rápidos, en este cuadrito que viene aquí, accesos rápidos, hay una parte que dice Comunidad Normalista para la Educación Histórica. Si ustedes dan clic, vayan ustedes a investigación. Estamos viendo lo de la encuesta, ¿no? Entonces vayan a investigación. Y aquí está. Vamos, se va a tardar en bajar. No mucho. Esta es la interpretación, este es el texto largo, los referentes teóricos, etcétera, etcétera, cómo leímos nosotros, cómo hicimos el diseño, cómo leímos los datos, cómo los cruzamos. Este es el cuestionario que se aplicó, que es de libre acceso, generado, pagado con sus impuestos, así que quien lo quiera aplicar en su escuela es libre de hacerlo. Entonces lo pueden bajar y lo pueden revisar con calma, ¿no? Y trabajarlo incluso con sus compañeros si gustan, en fin, lo que ustedes quieran. ¿Qué otro tipo de investigación hemos hecho? Hemos hecho la organización de algunos archivos históricos de escuelas normales y ahí pueden ver ustedes cuáles, nada más para abrir alguno, ¿no? Y pues, como pueden ver entonces, ahí hay otros archivos históricos, ¿no? Hay algunos documentos también que se pueden ver en línea, ¿sí? Y esto lo que quiere la maestra Santillana hacer es un portal en donde ustedes puedan encontrar este tipo de documentos digitalizados, pero ya ordenados por, digamos, organizados, ¿no? Por temas y también por cronológicamente y por escuela, por entidad. Pero ahí pueden ver ustedes algunos documentos que pueden trabajar con sus alumnos y si se ven bien, ¿no? En fin, ahí se pueden ver también fotos del proceso que se siguió para organizar los documentos. Esto no le gusta a Rosalba que se los enseñe porque dice, no enseñes el cochinero. No la… ¿Sí? Y bueno, ya después cómo quedaron muy bonitas las cajas. Ahí está. Ese es el archivo histórico de la Escuela Normal de Chihuahua, de la Vicenech, que también se puede visitar y también ahí está el cuadro de clasificación para que ustedes lo puedan ver y también vean qué documentos hay. Algunas escuelas, como la de San Luis, subieron documentos digitalizados a sus páginas web, por ejemplo San Luis Potosí, ¿no? Entonces también pueden ver archivos de esa normal ahí. Y bueno, luego esta es la parte que les voy a presentar ahorita del portal. Después vamos a ver que hay más materiales, pero vamos a avanzar.